Hola, bienvenidos al programa de este tiempo, de este día, preparándonos para el liderazgo, ¿no? Una palabra de bendición, de aliento para todos nosotros, para seguir creciendo, para seguir ampliando nuestro horizonte, nuestro ministerio, para bendecirnos, para elevar nuestro nivel de trabajo. Por eso estamos teniendo este programa, este tiempo de capacitación, afirmando algunos conceptos, incorporando a nuestra vida y a nuestro trabajo otros conceptos que tal vez no lo teníamos o que posiblemente no lo veíamos tan importante, pero todo lo que estamos viendo son cualidades, son fundamentos que debemos tener en el liderazgo. Así que bienvenido. Quiero decirte que el Señor nos ha convocado a todos sus hijos para que podamos servirle, para que podamos participar en esta emocionante tarea de extender el reino de Dios. Digo emocionante porque realmente es una tarea emocionante, es una tarea desafiante, ¿no? Llevar adelante el reino de Dios. En el caso de nuestra iglesia trabajamos con células, trabajamos con redes de células y es una emocionante tarea poder abrir una célula, poder llevar a los pies del Señor con la guía y el poder del Espíritu Santo a muchas personas, ayudarles a conocer a Cristo, a nacer de nuevo, ser un poco con el Espíritu Santo parteros de ese momento tan especial. Por eso digo emocionante, ver a las personas crecer, ayudarles a establecerse firmemente, echar raíces en el reino de Dios, emocionante, y ayudarles a prepararse para que en el día de mañana ellos también puedan servir al Señor, ¿no? Con sus dones, sus talentos, con todo su corazón. Es desafiante, es emocionante, es hermoso poder servir a Dios. Claro, no está exento de algunas pequeñas dificultades, pruebas, como todo nos enseña la palabra de Dios. Pero aquí estamos listos para compartir un punto más, un tema más para nuestra bendición en el trabajo, para nuestra bendición en la tarea. Bueno, el tema de hoy tiene que ver justamente con lo que estábamos diciendo. Se llama o se titula Amarras interiores. Amarras son aquellas sogas con las cuales se atan cosas para darle firmeza, para darle seguridad, ¿no? Cuando llega un bote, inmediatamente a la orilla se lo amarra, se lo ata sobre algo firme para que ese bote en un río o en una playa o en un acantilado, bueno, en una playa más que nada, puede estar firme, se lo amarra, se lo ata. Así debemos tener amarras interiores. Esto queremos hablar, que va a ser tan importante en nuestra vida, tener amarras interiores. Quiero contarte la historia de un hombre en una aldea en la montaña de Birmania. Birmania es un país no muy conocido, está en el Asia, estuvimos viéndolo recién, ahí en el Asia se encuentra este país llamado Birmania. Y en las montañas de este país vivía el jefe de una aldea. Y quiero decirte que él tenía el deseo de poder aprender a leer, aprender a escribir. Y entonces, fíjense, viajó hasta una ciudad 400 kilómetros. El jefe, este hombre se llamaba Karefi, Karefi, era el nombre de este jefe, que tenía el deseo y hizo un esfuerzo enorme. No es un país que tiene mucha riqueza, poder adquisitivo, de tal manera que costaba mucho dinero poder viajar, pero él hizo el esfuerzo
de viajar a ese lugar para aprender a leer, aprender a escribir, no en el dialecto que se hablaba en ese pueblo, sino en el idioma del país de Birmania. Y llegó a la casa de unos misioneros. Y ahí vemos la mano del Señor guiándole. Y no solamente ahí, en la casa de estos misioneros, aprendió a leer y a escribir en el idioma de su país, sino que también conoció el Evangelio. Conoció el Evangelio. Bueno, y ya lleno de conocimientos, de ahora saber leer, saber escribir, sino que también llenó su corazón y su alma del Señor, lleno de gozo de haber conocido a Cristo. Sus ojos se abrieron, contento, feliz. Y él quería ya, después de esto, regresar a su lugar, a la aldea, pero tenía un deseo en su corazón. Quiero llevar el Evangelio y quiero llevar libros para que ahí en la aldea mucha gente aprenda a leer. Pero lo que pasaba es que en ese país no se permitía libremente el Evangelio. Y era todo un peligro, realmente un peligro para este hombre, este jefe de la aldea, llevar esta cantidad de libros cristianos para enseñar a leer y también para que la gente leyera del Señor Jesucristo. Bueno, y le advirtieron del peligro que era hacer este viaje con literatura cristiana. Pero este hombre tenía tanto deseo, tenía tantos anhelos en su corazón, que no le importó ni el peligro, no le importó el riesgo de que significaba hacer esto, no le importó el dinero. Él tenía la decisión y la firme convicción en su corazón que tenía que llevar el Evangelio a sus compañeros de la aldea, a toda la gente, para que conocieran a Cristo y que sean salvos. Y también, en segundo lugar, el mismo objetivo del comienzo, que la gente aprendiera a leer y a escribir y que leyera literatura cristiana. Bueno, dice esta historia que el hombre inicia el viaje y y tuvo algunos momentos de peligro, donde lo detuvieron, donde le confiscaron le retuvieron toda esa literatura y le prohibieron que él hablara de Cristo. Pero bueno, con esa forma que el Señor tiene de obrar, le permitieron la libertad, le devolvieron los libros y la literatura cristiana, y ese hombre fue salvo en ese momento, en esa ciudad donde lo habían detenido, y continuó su viaje hacia la montaña. Pasó por otros peligros, por razones de tiempo no lo puedo contar, pero pasó por otros peligros, otros momentos difíciles, pero él siempre con la seguridad: yo quiero que el Evangelio llegue a mi pueblo. Y él sentía que era el deseo de Dios, y lo sentía en lo profundo de su corazón, que Dios quería que él mismo arriesgara incluso su vida, invirtiera el dinero que no tenía, pero que el Evangelio llegara a su aldea y que la gente aprendiera a escribir y a leer. Bueno, finalmente lo hizo, lo logró, llegó a su aldea y pasó lo que ustedes se imaginarán. Mucha gente se convirtió por el testimonio y también por la firme decisión que tenía en su corazón, en su interior, este hombre, un verdadero misionero, un verdadero líder. En este caso era un líder que gobernaba en la aldea, pero también un líder espiritual. Todo líder espiritual, toda persona que va a hacer una tarea para el Señor, no la podemos hacer si no tenemos una convicción interna, profunda, de lo que tenemos que hacer, de lo que el Señor quiere que hagamos.
Sin esa convicción, sin esa seguridad firme en nuestra vida, es imposible poder hacer algo útil en el reino del Señor. Toda persona que va a servir a Dios debemos tener esta convicción interna, que no la da la familia, que no la dan las personas. Es algo que solamente lo puede poner el Señor, el Espíritu Santo en mi vida, que yo tengo que servir al Señor, que yo quiero servir a Dios, que yo quiero servir al Señor, bendecir a las personas. Pero eso es algo que yo debo tener dentro de mi corazón. Debe estar firme en mi vida, arraigado, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Buscamos en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 17. Miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Fíjense las dos palabras: arraigados y cimentados. Porque cuando yo estoy firmemente establecido en el Señor, arraigado, he echado raíces profundas en el Señor, entonces ahí tengo firmeza en mi vida de lo que quiero hacer. Tengo firmeza en mi vida de lo que el Señor quiere que yo haga como su hijo en este tiempo. Tengo seguridad. Estoy cimentado, cimientos firmes, lo cual va a hacer que aunque vengan pruebas, aunque vengan momentos de desánimo que Satanás quiere poner en mi vida, no lo va a lograr, no me va a mover de lo que estoy haciendo, porque tengo la seguridad, estoy arraigado, estoy cimentado en la voluntad del Señor, y esto es fundamental para mi vida. Otro versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Ahora Pablo le está hablando a la iglesia de la ciudad de Colosa, a los creyentes, miembros de esa iglesia. Fíjense, capítulo 2, versículos 6 y 7 del libro de Colosenses. Dice la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibirlo en nuestra vida y andar en el Señor, vivir de acuerdo a la palabra del Señor en nuestra vida. Gloria a Dios. Y el versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Fíjense nuevamente tres palabras: vivir en el Señor, arraigados, sobreedificados en el Señor, firmes en el Señor y confirmados en la fe. Y termina el versículo diciendo: así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Miren la voluntad del Señor. Hemos sido enseñados para que abundemos en acción de gracias, en una vida activa, en una vida donde haya acción de acuerdo a la palabra de Dios, donde yo pueda servir al Señor, donde yo pueda trabajar, donde yo pueda hacer cosas. Pero para esto necesito lo que dice Pablo: estar firmemente arraigado en la fe. Me hace acordar lo que estamos hablando en un momento dado, en los primeros momentos de la historia cristiana, que está relatado mucho de ellos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Te invito a que leas este libro de Hechos. Es emocionante ver dos cosas: primero, la obra del Espíritu Santo, y en segundo lugar, la fe, la firmeza, la convicción que tenían los primeros creyentes, que está ahí
en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vemos entonces, con la presencia del Espíritu Santo y la convicción de los creyentes, cómo el reino de Dios se extendió. Primero en Jerusalén, después en Judea, toda la provincia, después en Samaria, la provincia que estaba al lado, y finalmente se extendió saliendo de Israel por muchos países, porque ahí estaban dos cosas fundamentales: la obra del Espíritu Santo y la convicción que tenían los creyentes de lo que ellos tenían que hacer. Cuando yo tengo la convicción, la seguridad, bueno, es posible que nada me detenga. Es casi seguro que ningún viento contrario, ni pruebas, ni dificultades, ni ataques, ni pensamientos que quiera poner el enemigo en mi mente o en mi corazón me va a frenar, me va a detener, porque estoy con una seguridad que me da el Señor, firmemente arraigado. Así le pasó a Pedro y a Juan en el capítulo 4, después ustedes lo pueden leer. Fueron detenidos, fueron llevados ante las autoridades de Jerusalén para prohibirles, quisieron prohibirles que predicaran el Evangelio. Miren ustedes, a Pedro y a Juan, Hechos capítulo 3 y capítulo 4. Y dice el versículo 18, y llamándolos, les intimaron, quisieron amedrentarlos, quisieron asustarlos, imprimirle miedo en el corazón. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos estaban predicando, enseñando el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta era la tarea. Esto era lo que ellos estaban haciendo. Pero las autoridades quisieron prohibirle mediante amenazas de miedo. Pero dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y estas palabras me dan a mí un gozo y una firmeza. Ver a Pedro, ver al apóstol Pedro, ver al apóstol Juan, que a pesar de las amenazas tremendas de muerte, ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído del Señor Jesucristo. No podemos quedarnos callados. No podemos dejar de servir a Dios. Hagan lo que hagan ustedes. Piensen lo que piensen. No puedo dejar de ser un cristiano. No puedo dejar de servir al Señor. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama seguridad y firmeza en nuestro corazón. Hay un detalle hermoso en la vida del Señor Jesús, pero no cuando era grande. Hay un detalle hermoso en la vida del Señor Jesús cuando tenía apenas nada más que 12 años. A los 12 años, el Señor Jesucristo ya tenía seguridad, ya tenía convicción, tenía amarras en su interior. Por eso cuando tenía 12 años, los papás lo llevaron en un viaje a la ciudad de Jerusalén, al templo del Señor, ahí en Jerusalén. El Señor Jesús tenía 12 años, fue con José y María. Todavía José en ese momento vivía, posiblemente después haya fallecido. Pero hasta ese momento la Biblia nos dice de la existencia de José. Y entonces van al templo. Pero luego se pierde el Señor Jesús. Y los padres lo buscan desesperados hasta que lo encuentran. ¿Y saben qué estaba haciendo Jesús a los 12 años? No estaba jugando. Él estaba hablando. Él estaba conversando con las autoridades religiosas de su tiempo de igual a igual. Dice Lucas 2:48.
Cuando le vieron los papás al Señor Jesús, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Miren ustedes, claro, como todo papá y mamá. Entonces Jesús le respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años ya tenía amarras en su interior. Ya tenía seguridad, ya tenía convicción de quién era. Aunque su papá y su mamá en la tierra eran José y María, sin embargo, él sabía que era el Hijo de Dios. Convicción, seguridad. Y también tenía esa convicción de lo que tenía que hacer. Él dijo: yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. ¿Y saben cuál es el negocio del Señor? La salvación del mundo, la salvación de nuestras almas, la salvación de todos los seres humanos de esta tierra. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre yo tengo que estar, yo tengo que ser parte. 12 años, preadolescente, pero ya tenía seguridad. Yo soy lo que soy un hijo de Dios y sé lo que tengo que hacer. Amigos y hermanos, terminando ya, fíjense lo importante que es esto, tener amarras en nuestro interior, donde yo sé quién soy un hijo de Dios, he creído en Cristo, ahora, por haber creído, soy un hijo del Señor. He nacido del agua y del Espíritu. Y Dios me ha llamado para servir en esta tierra. Y mientras yo viva en esta tierra, voy a servir al Señor. No solamente voy a asistir a la iglesia. Esa es una parte de nuestra vida cristiana. Pero está la otra, donde yo voy a obedecer la palabra. Y donde yo voy a hacer la voluntad del Señor. Y voy a meditar en la palabra para entender la voluntad. Y la voy a hacer con todas las fuerzas de mi vida y de mi corazón. Y voy a dedicar mi vida, como hizo Jesús, al servicio de los planes de Dios. Bueno, quiero invitarte en este momento, que tú también participes en los negocios del Señor. Los negocios del Señor es la bendición para el ser humano, establecer su reino y que muchos sean salvos. Este es el negocio principal del Señor en este tiempo. Y tú y yo hemos sido llamados a ser parte de ese negocio que tiene que ver con la voluntad de nuestro Dios. Pero es necesario que yo esté seguro. Es necesario que yo esté convencido y tenga una convicción profunda y fuerte en mi vida. Por eso Gálatas capítulo 2 habla de un fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. ¿Y sabes qué significa la palabra templar? Significa: el templado es un tratamiento térmico de calor, de temperatura. Es un tratamiento térmico que se emplea para incrementar, aumentar la dureza de las aleaciones de hierro. Fíjense, dureza, firmeza. Eso significa la palabra templanza. En el hierro, en los metales, es un tratamiento térmico que se emplea para hacer que una aleación de hierro sea firme. Cuando un hierro es firme, uno puede ponerle peso encima, puede hacer fuerza, pero si esa aleación no está firme, pronto se romperá y se perderá. Por eso cuando un creyente tiene amarras en su interior, tiene seguridad, tiene convicción, entonces va a poder servir a Dios con utilidad. Va a ser una persona de bendición, porque nuestra firmeza
no solamente va a bendecir nuestra vida, sino que también va a bendecir la vida de muchas personas en esta tierra. Por eso Dios te ha llamado a ser una persona de bendición. Que haya convicción en nuestra vida de fe, que estemos arraigados en el Señor, firmemente establecidos para poder cumplir la voluntad de Dios y ser de bendición entonces, como decíamos recién, para muchas personas en la tierra. Mi hermano querido, Dios te bendiga y te dé convicciones firmes en tu interior. Hasta la próxima, donde tocaremos otro tema para nuestra vida y nuestro ministerio. Dios les bendiga.